Buenas, mi nombre es Samuel Perdomo del equipo número 5 y les voy a explicar la tercera parte de la exposición enlaces atómicos y estructura cristalina y amorfas. Estructura cristalina y amorfa en los materiales. Los sólidos pueden clasificarse en dos amplias categorías, cristalino y amorfo. Los sólidos cristalinos, debido a la estructura ordenada de sus átomos, moléculas o iones, tienen formas bien definidas. Los metales son cristales y están compuestos por cristales o granos bien definidos. Los granos son pequeños y no observables claramente, dada la naturaleza opaca de los metales. En los minerales, principalmente de naturaleza translúcida a transparente, las formas cristalinas bien definidas se pueden observar con claridad. En los materiales con estructura amorfa, sus átomos siempre están en desorden o desalineados, aun en su estado sólido. No presentan una disposición interna ordenada, por lo tanto no tienen ningún patrón determinado. Las estructuras amorfas, las subestructuras, siguen líneas quebradas al azar y el orden solo se discierne a corta distancia. En la difracción también se refleja esta diferencia. La imagen que produce un haz de partículas, fotones, electrones y neutrones que inciden en un cristal amorfo conlleva un punto de impacto central que corresponde a las partículas no desviadas, rodeada de anillos que corresponden a la distancia media, que son los frecuentes en los átomos. Acá podemos observar dos estructuras, que serían la cristalina y la amorfa. Si observamos bien las imágenes, nos podemos dar cuenta que en la estructura cristalina los átomos están totalmente alineados, mientras que en la estructura amorfa los átomos están en total desorden. Cálculo de la densidad volumétrica, planar y lineal de las celdas unitarias. Densidad volumétrica. Aplicando el modelo de esferas rígidas para la estructura cristalina de la celda unitaria de un metal y un valor del radio atómico del metal obtenidos por análisis de difracción de rayos X, se obtiene un valor de la densidad volumétrica del metal. Aplicando la ecuación densidad volumétrica de un metal, que sería PV igual masa entre celda unitaria sobre volumen entre celda unitaria, conseguiríamos lo que sería el valor de la densidad volumétrica. Tenemos densidad planar. Es importante determinar la densidad atómica en varios planos cristalinos. Para ello se calcula una cantidad llamada densidad atómica planar, aplicando la relación densidad atómica planar, que sería PP igual número atómico cortados por el área seleccionada sobre el área seleccionada. Por conveniencia se utiliza en estos cálculos el área de un plano que corta a una celda unitaria. Densidad lineal. Algunas veces es importante determinar la densidad atómica de varias direcciones en las estructuras cristalinas. Para ello se calcula una magnitud llamada densidad atómica lineal a partir de la relación densidad atómica lineal, que correspondería a P y igual número de diámetros atómicos cortados por la longitud seleccionada de la línea de dirección de interés sobre longitud seleccionada de la línea. Análisis de la estructura cristalina. El conocimiento actual de la estructura cristalina se ha obtenido principalmente por la técnica de difracción de rayos X, que utiliza radiación de aproximadamente la misma longitud de onda que la distancia entre los planos de la red cristalina.
Sin embargo, antes de exponer de qué forma los rayos X son difractados por los cristales, se debe considerar cómo se obtienen los rayos X para la aplicación experimental. Acá tenemos un diagrama, un esquema como tal, de lo que sería la sección transversal de un tubo de rayos X de filamento sellado y lo que serían sus partes. Lo que correspondería: transformador, vidrio, un electrón, los rayos X y la estructura de cobre. Cristalografía de rayos X. La cristalografía de rayos X es una técnica que consiste en hacer pasar un haz de rayos X a través de un cristal de la sustancia sujeta a estudio. El haz se enciende en varias direcciones debido a la simetría de la agrupación de átomos y, por difracción, da lugar a un patrón de intensidades que pueden interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal, aplicando la ley de Bragg. Es una de las técnicas que goza de mayor prestigio entre la comunidad científica para dilucidar estructuras cristalinas, debido a su precisión y a la experiencia acumulada durante décadas. Elementos que la hacen muy fiable, sus mayores limitaciones se deben a la necesidad de trabajar con sistemas cristalinos, por lo que no es aplicable a disoluciones, a sistemas biológicos en vivo, a sistemas amorfos o a gases. Sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas es un sistema que utiliza uno o más números coordenados para determinar unívocamente la posición de un punto o de otro objeto geométrico. Un ejemplo corriente es el sistema que asigna longitud y latitud para localizar coordenadas geográficas. En física, un sistema de coordenadas para describir puntos en el espacio recibe el nombre de sistema de referencia. Existen sistemas de coordenadas de dos dimensiones que trabajan con los ejes X y con los ejes Y. Y tenemos el sistema de coordenadas de tres dimensiones que funciona con lo que son los X, los Y y los Z. Método de análisis de polvo por difracción de rayos X. La difracción en polvo es un método que permite identificar los minerales por su estructura cristalina. La utilidad de este método ha crecido y su campo se ha extendido con la introducción del difractómetro de rayos X. La difracción en polvo cristalina nos informa sobre estos dos niveles, por lo que nos permite distinguir minerales con redes similares. Esto nos permite obtener una lista de espaciados e intensidades, que serían los datos de difracción, de una forma rápida y sencilla. La muestra de minerales o de rocas para análisis difractométricos se prepara reduciéndola a polvo fino y se extiende sobre un portamuestra. Usando una pequeña cantidad de aglomeramiento adhesivo, el resultado de la pulveración es la obtención de un número muy elevado de pequeños cristales, los cuales pueden reflejarse los rayos X. Acá tenemos una imagen de lo que es el sistema o el método que se utiliza para la difracción de rayos X. Factor de empaquetamiento atómico.
es la fracción de volumen en una celda unidad que está ocupada por átomos. Este factor es adimensional para propósitos prácticos. El factor de empaquetamiento de una celda unidad se determina asumiendo que los átomos de esferas rígidas con respecto a cristales de un componente, los que contienen un tipo de átomo único, el factor de empaquetamiento se representaría mecánicamente por factor de empaquetamiento atómico, que sería número de átomos, número de átomos en la celda unitaria por lo que es el volumen de un átomo sobre el volumen que ocupa por la celda unidad. Esta fue toda la exposición. Espero que les haya gustado.